Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Escuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar. Hoy es 24 de abril de 2017. Tengan una cordial bienvenida a su espacio y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. También hoy, bueno, pues tenemos entre las efemérides del día de hoy lo que es la conmemoración del genocidio armenio. Hoy 24 de abril del 2017 se cumplen 102 años de este genocidio. Bueno, pues déjenme decirles que se recuerdan a las 1500 víctimas del genocidio armenio en 1915. Y bueno, pues también tenemos que celebramos, entre otras cosas, los restos mortales de Cervantes son enterrados en la iglesia de Trinitas en Madrid. También aparece el primer periódico publicado en Estados Unidos, el Boston Letters. Y la creación en España del Cuerpo de Ingenieros Militares. También tenemos que se da en 1918 la Primera Guerra Mundial, en la historia de carros blindados entre tanques ingleses y tanques alemanes en el norte de Francia. Y bueno, pues entre las personas que celebramos hoy celebramos a todas aquellas personas que llevan el nombre. Recordar el genocidio armenio, pues es algo tremendo, como recordar a los judíos, a Hitler, algo así. Y bueno, pues hoy celebramos a Fidel, a Alejandro de León, a San Antimo, San Benito, a Santa Boba, San Diodato Dova Ejerzo, a Gregorio, a San Gregorio de Elvira, a San Guillermo de Firmato. Enviamos un saludo a todos los memitos y todos los Gregorios que han estado presentes a lo largo de nuestra vida. Y bueno, San Melito también, a San Salomé, a la Santa Salomé, pues los saludamos y les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues quédense con estas mañanitas y con el Divo de Juárez. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los cantantes y artistas, se las cantamos aquí. Y bueno, pues ya estamos aquí en nuestro bloque informativo con todo el poder de la frecuencia online, con toda la actitud ya en este lunes 24 de abril de 2017. Y bueno, hoy el Reforma nos dice: indagan a Borges y lo protegen. Pese a ser investigado por Fiscalía de Quintana Roo, exgobernador Roberto Borges cuenta con 44 escoltas y 12 vehículos asignados por el gobierno local y deja en tierra a 19,000 pasajeros. Por sobreventa de boleto de enero a mayo de 2016, más de 19,000 abordajes fueron denegados en Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris y Aeromar. Y fábrica Metropiezas para reparar trenes. Esto para sustituir de piezas importadas. El Metro introduce innovaciones mexicanas para mejor operación de trenes reconstruidos. Y bueno, pues ya Reforma nos dice: toca inflación, 5.6% mayor tasa
en 8 años. Pese a que en la primera quincena de abril los precios bajaron 0.15%, la inflación anual fue de 5.62%, la mayor tasa también desde mediados de 2009. Y aumenta Trump presión por muro. También regresan a clases y tráfico a la Ciudad de México. Con regreso a clases, vías como Tlalpan y viaductos se saturaron en circuito. Se registró un bloqueo que ex trabajadores de Mexicana. Y también investigan a dueño de OHL por corrupción. El dueño de firma de la OHL, Juan Miguel Villarmir, es investigado en España por presunta corrupción en Operación Leso, según medios locales. Y también tiene hija menor, alza en 6 meses. En febrero, el indicador global de la actividad económica subió 0.6%, su menor incremento en 6 meses, según cifras del INEGI. Dólar 20 centavos a 18.90 con respecto al día viernes, luego de que las elecciones francesas. El dólar retrocede 20 centavos y se vende en 18.90 pesos en ventanillas de bancos. Indagan a Borge y lo protegen. Pese a ser investigado por Fiscalía de Quintana Roo, exgobernador Roberto Borge cuenta con 44 escoltas y 12 vehículos asignados por el gobierno local. También tenemos que los políticos usan la cumbia y el perreo para algunas campañas y dejan en tierra a 19,000 pasajeros. Por sobreventa de boleto de enero a mayo de 2016, más de 19,000 abordajes fueron denegados en Aeroméxico, Viva Bus, Volares y Aeromar. Advierten daño en Valle de Bravo. Según vecinos del Valle de Bravo, diputado priista Tristán Canales impulsa complejo residencial que acusan dañaría equilibrio ambiental. También tenemos que incumple Congreso agenda legislativa. Con pendientes como la Ley de Seguridad, mando mixto o la segunda vuelta electoral, diputados concluirán esta semana el periodo ordinario. Conmemora Israel a víctimas de Holocausto. En recuerdo del Holocausto, israelíes detuvieron sus actividades y guardaron 2 minutos de silencio por respeto. Conmemora Israel a víctimas de Holocausto. En recuerdo del Holocausto, israelíes detuvieron sus actividades y guardaron 2 minutos de silencio por respeto a millones de judíos muertos. También expropian casa de Duarte de Tlacotalpan. El gobernador de Veracruz firmó un decreto para expropiar una casa de Duarte en Tlacotalpan y que sea utilizada por el Instituto de Cultura. También tenemos que arremete Moreira contra Calderón. En un video en redes, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, acusó al expresidente Felipe Calderón de ser borracho y asesino. Y también tenemos que llega Mattis de sorpresa a Afganistán tras admisión del ministro de Defensa afgano y el ataque a base militar que dejó 138 muertos. James Mattis arribó repentinamente a Afganistán. Y Macron y Le Pen por segunda vuelta en Francia. Francia elegirá una segunda vuelta al próximo presidente, cargo que disputan el centrista Emmanuel Macron y la ultraderecha Marine Le Pen. Y fabrica Metro piezas para repasar trenes. Para sustituir dependencia de piezas importadas, el Metro introduce innovaciones mexicanas para mejorar operación de trenes reconstruidos. También detienen a 29 en protesta en París. Tras manifestar rechazo a segunda vuelta de elecciones francesas, 29 personas fueron detenidas y 6 resultaron heridas. 3 de ellas fueron policías. Y buscan que choferes de Uber paguen ISR. Choferes de Uber y otros servicios de transporte a través de aplicaciones pagarán ISR de acuerdo con iniciativa de una diputada panista. Hijo, estos están tremendos y lo que deberían es no cobrarles a la gente el ISR. ¿En dónde están pagando? Les cobran a las empresas y les cobran a los empleados. Pues mejor que cada quien tenga su propia empresa. ¿Cómo es posible esto? Fallecen 158 ebrios en accidentes viales, con 158 muertos en 2016, la mayoría hombres. Cada 2 días una persona ebria muere en la Ciudad de México en accidentes de tránsito, según el INCIFO. Y bueno, pues personas del auditorio nos dicen cómo es posible que ayudan a las empresas
El ISR ayuda a que las empresas paguen su uso de suelo, por así decir, y desgraciadamente quien lo paga es la gente de la gente obrera, la gente de la clase media. Hay programas para ayuda de pobres, pero para la gente de la clase media no les ayudan y los están ahorcando, y son a los que más les pegan con impuestos, con alza de comidas, alza en la canasta en la canasta básica, poco salario, y son a los que más castigan. Ojalá que nuestras autoridades comiencen a tomar en cuenta que deben pues de cambiar y apoyar a toda la población, no nada más a los empresarios por ser empresarios y son los que más tienen, no porque deban de pagar más, sino porque también creo que la clase media también debería de ser ayudada. Y bueno, dice, gana agro de Estados Unidos y México con TLC. Desde que entró en vigor el TLC en 1994, las exportaciones agroalimentarias de Estados Unidos a México ha crecido 289% y de México a Estados Unidos 695.2%. También incumple CES bajar delitos en Naucalpan. Pese a la promesa del titular de la CES de bajar índice de delitos en Naucalpan en 2 meses, ilícitos como robos o feminicidios van a la alza. También exhiben juego sucio contra Casinero. Un ex agente de Estados Unidos contratado para investigar a Casinero reveló trama de fraudes, corrupción y violencia en torno a predios de Rivera Maya. Y bueno, pues también tenemos que exponen infidelidad en crítica al restaurante. Una mujer escribió una crítica a un restaurante en Facebook y declaró que en su visita al lugar descubrió que su novio la engañaba. Y bueno, pues ahí no tiene nada que ver el hombre del restaurante, sino pues ahí fue el lugar, desgraciadamente. Y dice, cumplen 100 años Fitzgerald. Este martes la estadounidense Ella Fitzgerald, cuya voz es sinónimo del jazz y quien visitó a México en 3 ocasiones, habría cumplido 100 años. También controlaba Reynosa Comandante Toro. Juan Loza Comandante Toro, abatido el sábado, dejó a Reynosa sumido en violencia, pues de enero a marzo del 2017 los delitos crecieron un 47%. Y bueno, pues los confidentes del potrillo, su propio padre y su madre. Y bueno, pues también tenemos que la prensa el día de hoy nos dice, golpearon y lesionan a 2 policías en el metro Culhuacán. 3 sujetos los atacan con un tripié de una batería y los lesionan. Y vende caro, convierten al Zócalo en enorme cabaret de los años 50, como ven. Y amanece colgado en la entrada del metro Moctezuma. Se desconoce la identidad de este hombre. Y bueno, pues entonces hay que empezar a poner pues cuerpo de seguridad aquí en los metros, porque creo que están empezando a ser puntos rojos. Y extrabajadores de Mexicana de Aviación bloquean circuito interior. Aproximadamente 70 personas impedían el paso de los vehículos. También tiran 3 cadáveres en calles de Boca del Río. Se trata de 2 personas, 2 cuerpos que llevaban puesta ropa interior y un tercero envuelto en bolsas de plástico. Y bueno, también un tráiler vuelca y se incendia sobre Arco Norte. Y Fuerzas Armadas abaten a 2 líderes del narcotráfico. Se incrementan a 5 muertos y 20 heridos el número en la Sierra del Sur. Este día perdió la vida otra de las víctimas del enfrentamiento registrado ayer en Sierra del Sur de Oaxaca, entre las comunidades de San Pedro Martín Quiechapa y Santiago La Chivía de San Carlos Yautepec, incrementado a 5 muertos y 20 heridos, entre ellos un menor de edad. Y también tenemos que el Universal nos dice el día de hoy, representante de Morena recauda dinero para AMLO. En video se ve a candidata recibir fajos de billete.
Eva Cadena niega que haya recibido efectivo. También operadora de AMLO recibe fajos de billete, piden entregar dinero a López Obrador y ella rechaza haber aceptado recursos. También se supone que recibió dinero y no es cercana a AMLO. Polemski, dice la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, asegura que la política veracruzana involucra también viene del PAN, esta gente viene del PAN y dice hermandad entre Chivas y América. Y Guadalajara cambiará de horario de juego para no chocar con los duelos de las Águilas. Y bueno, dice a 10 años de la despenalización del aborto, dice en mi cuerpo yo decido. Bueno, dicen en su cuerpo decidan, pero recuerden que el cuerpecito que llevan dentro de ella ya no es de ellos, es una vida diferente. Ahí en ese sentido, bueno, que decidan en su cuerpo, pero desgraciadamente ahí tienen una persona que no es de su propiedad. Y bueno, hace 10 años la Ciudad de México aprobó la despenalización de la interrupción del embarazo para que las mujeres pudieran tener un aborto seguro. Y Borrego de viudo y extorsionado, la delegada en Miguel Hidalgo Xochitl Gálvez afirma que comerciantes se quejan de que el INVEA les solicita dinero para poder mantener abierto su negocio. Híjole, déjenme decirles aquí que parecería que fuera como un parásito el niñito, le están dando de comer, le están dando alojamiento, pero el niño es un ente individual, o el fetito, el embrioncito ya es un ente individual, ya es una personita que ya tiene todo, ya es una célula en potencia y un posible o prototipo de un ser humano. Y bueno, hasta que entendamos lo que es la vida, podremos dar cabida a una persona sin ningún problema y sin acudir al aborto. Comandante Toro, el guardaespaldas que llegó a capo, dice Héctor de Mauleón en tercera persona, y el video del heredero de El Chapo, lo dice Carlos Loret de Mola. Y inflación anual llega a 5.62%, su nivel más alto en casi 8 años, a pesar de que los precios en la quincena bajaron 0.15%, la inflación anual llega a su nivel más alto desde junio 2009, detalla la INEGI. El Ángel se convierte en pasarela, también van por 12,000 por aventurera en el Zócalo. Rechiflas, bailes y bromas de Carmen Salina pudieron vivirse en la obra gratuita. También inflación anual llega a 5.62%, su nivel más alto en casi 8 años. Inflación factor puede aumentar la pobreza. También tenemos que Borrego viudo, crimen y extorsión. Clausura del establecimiento destapó conflicto familiar. El negocio cuenta con documentación en regla, lo dice Gálvez. También Albores Gleason, Lord Prospera, dice. Y la prensa Rulfo y su fundación. Medios de comunicación culpables de la salida de la Fundación Juan Rulfo de la fiesta del libro. Y ven conflicto de interés en el sindicato del ISSSTE. Acusan a Luis Miguel Victoria de buscar reelegirse y de tener vínculos con proveedores del instituto. Y bueno, en 10 años, 176,000 abortos en la Ciudad de México. Poder a elegir. Y Televisa detiene serie de Rigo Tobar. La actriz Ingrid Martz, quien participara en la serie, termina contrato con Televisa. Y gozan como niños. También tenemos que la Yin responde a opositores. Estuduperos le quitan la risa a la vieja guardia. También buscan rescatar el juego de pelota. Dicen un campeonato internacional. Grupos y entrenadores promueven la práctica. Qué hermoso, dice. Qué hermoso que traten de rescatar este tipo de juegos. Es un juego de pelota, este juego, el juego azteca, que es bastante interesante para dar luz o la representación del día y la noche. Un juego hermosísimo que realmente ojalá que lo rescaten y que mucha gente ya comience pues a rescatar y a divertirse con nuestras raíces. Y dice, la política, el golf y los secretos. Este deporte ha seducido a funcionarios, empresarios y líderes religiosos, a quienes además de quitarles el estrés, les sirve para afinar acuerdos suavemente en el césped. Y bueno, dice, algunos lo arreglan, hacen sus arreglos o sus contratos en las comidas, pero aquí es en el golf.
y 2 ir policías del país entre plato o plomo, dice. Y México, un destino tentador para Europa. Presidente de Polonia va a estar del 22 al 25 de abril y sugiere política económica con sentido común. Señala importancia de la alianza, negocios y ciencia. Y también tenemos que responde Humberto Moreira a Calderón en video. Y con el Bitcoin iremos a paso lento pero seguro, dice Cartens. Ley para monedas virtuales, marco para otras regulaciones, opina nuevo gobierno de Estados Unidos, ha diluido el foco hacia México, considera. Y la primera victoria de Giovanni Gallardo con Seattle. El michoacano guía a Marín en 6 entradas, 1/3 de labor. Y bueno, también tenemos que la jornada nos dice el día de hoy, inflación anual llegó a 5.62%, reporta el INEGI. Acuerdo de Telecán en 2018, prevé Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y Yunes Linares expropia casa de Javier Duarte. Y si se respeta el voto, Lula ganará en 2018, lo dice Dilma Rousseff. Y China pide moderación a Donald Trump sobre Corea del Norte. También tenemos que reinician excavaciones en Jojutla, hallan 3 cadáveres más. Según un activista, los cuerpos que ya tienen a la vista podrían llevar a otra fosa irregular de la Fiscalía General del Estado. Ley de desaparición forzada puede perpetuar la impunidad ONG. También American Curious, David Brooks. El próximo sábado el huracán Trump cumplirá 100 días, pero ya cumplió los 100 días en el puesto y es el presidente novato más reprobado de la historia moderna y ya se proclamó como el mejor de todos los tiempos. También vigilarán 25,000 policías el regreso a clases de casi 2 millones de alumnos. Esto aplica SSP operativo en 9,800 escuelas y rutas de transporte. Serena Williams regresa al top del ranking mundial de tenis. Y también tenemos que Mattis visitará Afganistán tras ataque de Talibán. El atentado dejó 130 y 160 fallecidos. Dimiten el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor afgano. Y también dólar empieza la semana hasta a 19.05 pesos en bancos. El billete verde se compra en un precio mínimo de 17.65%. Frente frío 41 provocará lluvias fuertes y tormentas. Hollande apoya a Macron Le Pen, un riesgo, dice. La presencia de la extrema derecha hace correr nuevamente un riesgo a nuestro país, alertó el presidente francés de Francia de cara a la segunda vuelta de las elecciones. Se deteriora salud del líder palestino en huelga de hambre. Mancera ordena indagar si en el Estado Islámico Mancera ordena indagar si en el borrego viudo irrumpió la unión. No se ha presentado denuncia sobre la injerencia de personas armadas en la taquería, señala. El 12 de marzo interpuso ante la PGJ una querella penal por despojo, afirma propietaria. También presidente de la FARC, Goldhin, deja el cargo por escándalo sobre Siria. Erik Olsen abandonará la mayor cementera del mundo en julio, la cual pagó a grupos armados para mantener operando una fábrica en territorio sirio en plena guerra. También indígena guatemalteco recibe el premio ambiental Goldman. La fundación elogió a Tot por el intrépido liderazgo de su pueblo y la defensa de su tierra ancestral, pese a los costos como el asesinato de su hijo hace 5 años. Y aprenden a 11 ejidatarios por bloquear entrada a parque eólico. Reclamaban pagos de 30,000 y desde hacía 2 meses había paralizado turbinas. La empresa EDF interpuso denuncia ante la Fiscalía de Oaxaca y se desconoce el paradero de los detenidos. También tenemos que Milenio nos dice el día de hoy:
Inflación alcanza mayor nivel en casi 8 años. A tasa anual, el índice nacional de precios al consumidor llegó a 5.62%. Los productos que más subieron de precio fueron el chayote, el aguacate y el jitomate. Y Vázquez Mota va sin miedo en contienda por el Estado de México. La candidata del PAN al Estado de México dejó atrás la derrota presidencial y concentra sus esfuerzos para lograr la alternancia pacífica por primera vez en la entidad. Y Trump sigue con defensa de muro, evitará que drogas envenenen nuestra juventud. Un día después de afirmar que México pagará de alguna forma el muro, el mandatario estadounidense dijo hoy en Twitter que la valla frenará el paso de drogas hacia Estados Unidos. Y bueno, pues es un presidente que está viendo por la salud de su país. Y aquí tenemos que ver también lo mismo. Y desgraciadamente que muchos funcionarios públicos le entran a la mota. Y por eso ellos también compran y algunos son drogadictos y algunos son alcohólicos, desgraciadamente. En vez de que de que luchemos en contra de estas adicciones, que son temas de salud pública, no, pues son. Y aquí el problema es que a veces se van también al sexo, que en el caso de Donald Trump a lo mejor no es drogadicto o no es alcohólico, pero es adicto a la sexualidad, por ejemplo, por lo que hemos visto, ¿no? Y en el borrego de viudo no hay grupo criminal, sino pleito por herencia, lo dice un abogado. Mabiel León dijo que el padre de Verónica Villagrana fue removido por albacea. Xochitl Gálvez pidió pruebas de la presencia de un grupo criminal. Y bueno, Mattis visitará Afganistán 10 días después de lanzar bomba. El secretario de Defensa de Estados Unidos realiza una visita sorpresa al cuartel general de la Alianza Atlántica en Kabul. Y en la Ciudad de México, al año, casi 1,000 menores frenan embarazo, suman 9,875 en una década. Al momento de la interrupción tenían 11 y 17 años, según cifras de la salud de la Secretaría de Salud Pública. Y la batalla agrícola de Donald Trump. Los agricultores temen las políticas de su presidente, ya que pueden lastimar las exportaciones que van a México y a China. Y bueno, Diego Fernández de Ceballos dice déficit de ciudadanía. Y retratan travesía de infantes migrantes en la pantalla. El documento de Discovery, Niños en la Frontera, abordan 3 casos de niños de Centroamérica que intentan llegar a Estados Unidos. Y Ricardo Alemán, Morena, culto a las peores dictaduras. Y no creo que sea una dictadura, más bien estamos hablando de corrupción, no de dictaduras, porque nunca ha estado en el poder. Entonces, el día que el PRD esté en el poder y se eternice como se ha eternizado el PRI, hablaremos de dictadura, pero aquí no es una dictadura, aquí más bien le dijeron: tú nunca vas a llegar a la presidencia y confórmate con el gobierno del Distrito Federal. Y aquí el que ha brincado de un lado a otro y que ha gozado un poco del poder ha sido el PAN, y eso porque está apoyado por el clero. Seamos honestos, la dictadura la tienen todos los políticos que no dejan el hueso aún, aunque sean corruptos. Y el Sol de México nos dice el día de hoy. Y bueno, pues el Sol de México nos dice hoy: basura de la Ciudad de México moverá al metro. Instalarán planta para convertir residuos de energía en plan a 3 años. Y Donald Trump, el presidente más impopular de la era moderna, según una encuesta. También publica la CNE requisitos para adquirir certificados de energías limpias. Y en 2017 se duplicará el número de los usuarios de energía solar. Regresan a clases más de 25 millones de alumnos de educación básica. Afirma Le Pen que Macron es debilucho frente a terrorismo islamita. Y llega a Afganistán jefe del Pentágono en plena crisis militar. Jubilados de Mexicana provocan caos vial en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De no ser recibidos, bloquearán los carriles laterales. Y bueno, pues también tenemos que ganancias por 3,307 millones de pesos dejaron vacaciones de Semana Santa. Y Felipe Calderón
niega haber exonerado a Humberto Moreira. También inicia el dólar la semana en 18.65 pesos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y sube la bolsa de París 4.0% tras la victoria de Emmanuel Macron. Precios del petróleo al alza mientras el OPEP podría extender recorte. Y también ganan la Ciudad de México, Hidalgo, Chihuahua, Zacatecas, Veracruz y Tamaulipas. Estas son la lista de ganadores de Pega Cupones y Gana Millones en efectivo de OEM. Y también tenemos que advierte el sector industrial que la estabilidad económica del país es vulnerable. Inflación cercana a 6% en 2017 incidirá en niveles de pobreza, alerta CES de impacto. Y familiares y amigos despidieron a Gustavo Rojo. Y faltan pocas horas para Paquita, la del barrio. También tenemos que sexta entrega de la isla se grabará en República Dominicana. Es necesario profundizar en la apertura comercial y crecimiento influyente, afirma CCE. Da inicio la Semana Mundial de la Inmunización 2017 y mueren al menos 16 refugiados en naufragio cerca de Lesbos. Pyongyang reforzará sus armas nucleares por portaaviones de Estados Unidos y padres de normalistas marchan en la Ciudad de México para exigir justicia. Se registra incendio en refinería de Madero. Se registró después de las 8 a.m. y fue controlado de inmediato e investigan exdirectores del Centro de Trasplantes por alteración de listas y el Marqués contará con 5 nuevos parques industriales y detienen a presunto traficante de animales exóticos, trasladaba pieles de víbora, iguanas, cocodrilos y hasta mantarrayas. También cambiaría 2 rutas de evacuación del volcán Popocatépetl. Hijo de exfutbolista es asesinado por su entrenador y creció prostitución por internet 300% en menos de 10 años. Voluntarios, la ayuda invisible en el trayecto de migrantes. Y para los que regresan, pocas oportunidades. Investigadores alertan sobre cercanía de condiciones para dar empleo. También Excelsior nos dice el día de hoy. Descontarán a diputados gasto ilegal. La Cámara de Diputados endurece las reglas para la comprobación de apoyos. Incluye a quienes piden licencia. También tenemos que situación en Tamaulipas está bajo control, lo dice Cabeza de Vaca. El gobernador de Tamaulipas aseguró que los bloqueos son acciones recurrentes para desviar la atención y evitar que las Fuerzas Armadas lleven a cabo su trabajo. Y también Time le demuestra a Donald Trump que dice no soy criminal, lo dice una migrante mexicana. Van a venir por mí, Pepito, no entra la policía. Nayeli de Mel B asegura que era amante de la cantante. Y bueno, también acuerdo sobre Telecán a mediados de 2018, jefe Cámara de Comercio de Estados Unidos y miles de jóvenes recuerdan en Auschwitz a las víctimas del Holocausto. Y se cuelga hombre en entrada del metro Moctezuma. Y China pide contención a Donald Trump ante crisis con Norcorea. Inflación con su mayor incremento en 8 años en primera quincena de abril y 24 horas, nos dice el día de hoy. Graco Ramírez propondrá un código de ética a mandatarios del país y se han recuperado bienes por más de 1.200 millones de pesos, lo dice Yunes Linares. Inflación de México se dispara a su mayor nivel en casi 8 años, lo dice INEGI. También violencia en Tamaulipas no está fuera de control, afirma Cabeza de Vaca. Yo no soy ratero como Calderón, fui perseguido por su gobierno, lo dice Humberto Moreira. Y miles protestan por hechos alternativos. También vuelven a clase más de 25 millones de alumnos de educación básica. Rodney Ingram, el actor que creció en un pueblo pesquero. Y tenemos que dólar retrocede 17 centavos, se vende hasta en 19.05 pesos en bancos.
Y bueno, pues esto es lo que tenemos en nuestro bloque informativo. Vamos con las finanzas. Finanzas. El cambio. Y bueno, pues hoy el dólar Citibanamex nos dice que se compra en 18 pesos con 20 centavos, se vende en 19 pesos, el euro se compra en 20 pesos con 0.94 centavos, se vende en 20 pesos con 56.29 centavos. Y también tenemos que el Dow Jones el día de hoy está a la alza en 204.85 puntos, que corresponde a 1%. Y bueno, pues avanzó con respecto al día viernes. Y esto es lo que nos dicen las finanzas el día de hoy. Vamos con el clima. Y bueno, pues hoy el Sistema Meteorológico Nacional nos dice que hay sistemas frontales número 41 y 42, viento fuerte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en Baja California y Sonora, así con posibles tolvaneras y tornados en Chihuahua y Coahuila. Y bueno, pues también tenemos que sin potencial de tiempo severo se reporta al Valle de México en las próximas 3 horas. También vamos a tener tormentas. Clima. Fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. También tormentas muy fuertes en Veracruz, Puebla y Oaxaca. Y bueno, pues también tenemos que hoy las lluvias fuertes con tormentas eléctricas en el oriente de la Mesa Central del Sur del litoral del Golfo de México y sureste del territorio nacional, en Tabasco, Veracruz, Puebla y Chiapas. También tenemos que hoy ya nuestro mapa de la República Mexicana se pinta de amarillo y blanco y vamos a tener temperaturas promedio en Tijuana 15 grados centígrados, Mexicali 23 grados centígrados, así como Ciudad Juárez. Tenemos 25 grados centígrados para Culiacán y Torreón, 26 grados centígrados para Mazatlán y Hermosillo. Para La Paz 22 grados centígrados, Los Cabos 28 grados centígrados, Zacatecas 16 grados centígrados, Monterrey 19 grados centígrados, Tampico 25 grados centígrados, Veracruz, Campeche, Cancún y Mérida 27 grados centígrados. Vamos a tener que Villahermosa va a gozar de 25 grados centígrados, Morelia 19 grados centígrados, Manzanillo 23, Guadalajara 21 grados centígrados, Acapulco 27 grados centígrados, Huatulco 28 grados centígrados y Tuxtla Gutiérrez 24 grados centígrados. Hoy en la Ciudad de México vamos a tener una temperatura, una sensación térmica de 21 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, 40% de humedad y ráfagas de viento de 5 kilómetros por hora. También vamos a tener lluvias débiles en las próximas horas con 27 grados centígrados la máxima y 10 grados centígrados la mínima. En Londres vamos a tener cielos cubiertos con una temperatura promedio de 13 grados centígrados, una temperatura máxima de 17 grados centígrados, una mínima de 3 grados centígrados, así como cielos cubiertos en las próximas horas. Y en Miami, Florida, tenemos cielo despejado con una sensación térmica actual de 31 grados centígrados y vamos a tener 33 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima con 19 grados centígrados. Por lo pronto esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásensela muy bonito. Nos vemos el día de mañana y recuerden que estamos haciendo historia. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.